Capítulo 1. Hacia el laberinto de la luna nueva. Parte 9. Tenía que buscar un Hyulapucent y recolectar de él los materiales necesarios para que Alice y yo pudiéramos crear una varita para nosotros mismos. En cuanto a los cristales mágicos, en el peor de los casos, podríamos usar algunos recolectados de los Kesenkofu. Hablando honestamente, sin embargo, hubiera preferido un cristal de mayor calidad. Los cristales recolectados de los Kesenkofu eran los menos impresionantes en el tercer piso de la luna nueva, ya que eran pequeños, algo translúcidos y no tenían mucho poder. Si tuviera que reunir cristales, preferiría algo más respetable. Sin embargo, Lorraine mencionó que sería preferible usar un cristal mágico que no fuera de un Hyulapucent para nuestras varitas. Esto tenía sentido desde una perspectiva alquímica, ya que el cristal se montaba comúnmente en la parte superior de la varita. Tener un cristal de otro monstruo serviría para amplificar en gran medida la producción mágica de uno. Si se usara un cristal del ente en cuestión, el maná dentro de la varita simplemente se reuniría en un punto y se estancaría, haciendo que el foco sea difícil de usar. Una varita bien equilibrada requería ajuste y calibración por parte de su artesano. A Alice y a mí se nos enseñarían estas habilidades en el proceso de hacerlas, por supuesto, pero la parte difícil era reunir los materiales de diferentes monstruos. En algunos casos, una varita creada a partir de un solo tipo de monstruo era más eficiente, pero lo básico requería alguna variación aquí y allá. Aún así, era más fácil decirlo que hacerlo, especialmente teniendo en cuenta que este era el tercer piso. Todo lo que tenía que hacer era dar lo mejor de mí. Solo un piso más, Rent. Con todo eso dicho y hecho, realmente era difícil localizar un Hyulapucent. Eran oponentes formidables, por lo que tenía sentido que encontrarlos en primer lugar sería igualmente difícil. Especialmente en un bosque denso como este, de todos los lugares, una vez que se mezclaban con su entorno, sería casi imposible para un aficionado distinguir un Hyulapucent de un árbol normal. Los Hyulapucents eran el resultado de la recolección y acumulación de maná en un árbol. En esencia, eran monstruos nacidos de árboles, por lo que simplemente mirarlos no haría ningún bien, ya que básicamente eran lo mismo. Sin embargo, debido a la naturaleza de su creación y al maná acumulado en ellos, un mago experimentado podría distinguir uno de un árbol de un vistazo, pero yo no era capaz de hacer tal cosa. Pero también había otras formas, por ejemplo, una herramienta mágica que se parecía a unos anteojos y hacía que el maná fuera ligeramente visible para el espectador. Sin embargo, dichas herramientas eran caras y, a menudo, solo duraban un uso. Para ser precisos, herramientas como esas estaban encantadas para durar solo un día como máximo, y no tenía intenciones de pagar por algo tan frívolo. Al final, la búsqueda resultó difícil, y me encontré deseando haber comprado esa herramienta en primer lugar. Una consideración inútil en este momento, sin duda, por eso recurrí a mi solución final y más drástica. Dejaba mucho que desear en materia de seguridad, pero me quedaban pocas opciones. Mi solución: me puse a balancear mi espada en todo lugar, incluidos los arbustos. Ahora, ¿qué pasaría si uno de mis movimientos golpeara un Hyulapucent? El resultado sería bastante predecible, en serio. Un Hyulapucent fue originalmente un árbol durante algún momento de su vida, pero aún así se convirtió en un monstruo. Con la excepción de algunos ejemplos notables, los monstruos generalmente eran criaturas viciosas y violentas. En caso de ser emboscados o golpeados por un objeto, Yuruba, un sonido retumbante, apenas uno que debería estar haciendo un árbol, resonó en una planta relativamente pequeña, similar a un arbusto, que mi espada había golpeado. En circunstancias normales, las ramas y enredaderas no deberían poder moverse, pero ahora estaban revoloteando, visiblemente vivas. Muy pronto, esas mismas enredaderas me golpearon como un látigo, mientras las ramas del monstruo se extendían y me empujaban, como si fueran una lanza de madera. Era evidente ver que el árbol en cuestión estaba empeñado en atacarme. Originalmente, las enredaderas y los árboles no se llevaban exactamente bien. Sin embargo, esto parecía más como que algo cambió, probablemente como resultado de que el árbol se convirtiera en un monstruo. Tanto el árbol como la enredadera ahora apuntaban a mí, como si intentaran estrangularme y perforarme hasta la muerte. Preferiría no morir por ninguno de esos métodos. Un deseo desde el fondo de mi corazón, de hecho. Continué cortando las enredaderas que me golpeaban, evitando todo el tiempo las ramas afiladas que eran disparadas en mi dirección con algunos giros bien posicionados. Afortunadamente, lo que parecía ser la parte central del Hyulapucent parecía ser una especie de tronco de madera más grueso, por lo que el monstruo no podía moverse libremente. Las enredaderas que había cortado se deslizaron como serpientes antes de plantarse en el suelo, haciendo crecer nuevas raíces donde podían. ¿Por qué no mueren? La vitalidad de estas cosas es realmente impresionante, fue lo que pensé decir,
pero un no muerto como yo realmente no debería ser alguien para hablar sobre ello. Estrangularme y perforarme en múltiples lugares incluso me mataría. Para matar a un monstruo que tenía propiedades vampíricas, su corazón tendría que ser atravesado por un arma hecha de plata, una cubierta con agua bendita, o eso dicen las historias populares. En realidad, los vampiros menores eran tratados de esa manera específica. Si la memoria no me falla, también hubo algunos casos de tales medidas que mataron con éxito a los vampiros medios. Sin embargo, no había escuchado historias de vampiros más allá de ese nivel asesinados por tales métodos. De hecho, ni siquiera estaba seguro de si eso era una posibilidad. Debería tener más cuidado con la plata y el agua bendita. Ahora que lo pienso, antes apenas me afectó el agua bendita, así que solo la plata entonces. Pero incluso así, manipulé la plata durante algunos de los experimentos de Lorraine y no me sentí mal por hacerlo. Parecía ser muy diferente de los vampiros normales, a juzgar por todas nuestras diferencias. ¿Eso significaba que moriría si fuera estrangulado o perforado? Entonces, no tenía ni idea. Sin tener en cuenta mis divagaciones sobre mi propio físico, me sentí un poco aliviado. Había cortado algunas de las enredaderas y ramas del monstruo, dándome un poco de espacio para respirar. Las raíces que brotaban de las enredaderas caídas parecían crecer a un ritmo lento, pero su crecimiento aún era claramente visible. Como mínimo, estaban creciendo mucho más rápido de lo que lo haría una planta normal. Se convertirían en nuevos Hyolapus si las dejara solas. Más importante era el monstruo delante de mí. Como su apariencia sugiere, un Hyolapus era un árbol que se había convertido en un árbol monstruo en movimiento, por así decirlo. Una cara más viciosa y odiosa había surgido sobre un tronco particularmente grueso, marcando el núcleo del monstruo, tal vez. Era de lo más desagradable y difícil de ver. Las enredaderas estaban envueltas a lo largo de sus ramas y tronco, y sus ojos y boca estaban iluminados por una tenue luz, que parpadeaba mientras se movía. Era un misterio cuando aparecieron, si fue cuando todavía era un árbol o después de que se había convertido en un Hyolapus. Según los tomos que había leído, algunos especímenes de este tipo de monstruos venían con enredaderas, y otros no. Si tuviera que adivinar, este árbol probablemente estaba entrelazado con enredaderas mucho antes de convertirse en un monstruo. El Hyolapus delante de mí, que todavía estaba dando vueltas e intentando empalarme con ramas afiladas de madera, tenía un tono un poco blanco en su madera, por lo que probablemente fue un árbol de abedul al principio. De todos modos, no tenía mucho conocimiento cuando se trataba de silvicultura y árboles, por lo que no tenía forma de determinar la idoneidad de esta madera en particular en la fabricación de varitas. Según las respuestas de Lorraine al respecto, cualquier madera de un Hyolapus provocaría un aumento en el potencial de salida de una varita. Eso era visiblemente evidente en cómo el monstruo podía usar su propio cuerpo como armas, ramas, enredaderas y todo. Le había atacado con mi espada con bastante fuerza, pero el árbol no se rompió ni se partió por la mitad. Podría infundir mi arma con maná o espíritu para cortarlo, pero lo mismo podría decirse de la mayoría de los materiales de madera. En otras palabras, había poca necesidad de que me preocupara por la idoneidad o resistencia de la madera, en cuanto a la cantidad de madera que realmente necesitaba. Bueno, considerando que estábamos haciendo varitas cortas, no podía vernos usando más de 40 centímetros de materia prima. Realmente no necesitaba más que eso, pero como este es el caso, tenía la buena idea de asegurar varios especímenes para este propósito, ya que no podía pasar demasiado tiempo con un solo monstruo. De mis repetidos choques con el Hyolapus, una cosa estaba clara, él no tenía ningún medio especial de ataque. Lo máximo que hizo fue agitar sus enredaderas o intentar perforarme con sus ramas, y tal vez un golpe de cuerpo también, si se acercaba. Eso era todo lo que había al respecto. Entonces, si se apegaba a esta rutina, una ofensiva total parecía adecuada para mis propósitos. Creyendo que mis suposiciones eran ciertas, esperé el próximo ataque del Hyolapus. Esquivé cuidadosamente la ráfaga de ramas del monstruo mientras volaban hacia mí, cortando algunas de ellas en el camino. Cerrando la distancia, clavé mi espada profundamente en la cuenca del ojo del monstruo, una apertura fácil en su grotesca cara del tronco. El espacio detrás de la cara del monstruo parecía hueco y vacío, pero había más de lo que parecía. Para ser precisos, este hueco vacío era el llamado cuerpo principal del propio Hyolapus. El monstruo no era solo un árbol o algunos pedazos de madera, la verdadera forma de un Hyolapus era la de un espíritu amorfo, alojado dentro del hueco. Eso significaba que este monstruo en particular tenía una flagrante debilidad. En circunstancias normales, uno atacaría esa parte particular del End, pero pocas personas lo hacían. Sin embargo, probablemente era de esperar. Después de todo, el llamado núcleo de este monstruo era un espíritu inmaterial.
Un ataque físico normal no sería capaz de hacerle mucho daño. Pero había una forma puramente física de derrotar a un Hyulapus-Ent, destruyendo su tronco directamente. La razón por la que tales ataques eran efectivos fue porque el espíritu dentro de un Hyulapus-Ent era altamente inestable y no tenía mucho control sobre el plano material. Si se destruye el tronco que poseía, perdería un medio al que unirse y, en el proceso, básicamente dejaría de existir. No es exactamente la mejor manera de recolectar madera de un Ent. Incluso si realmente no necesitaba tanta madera del monstruo, quería reunir la mayor cantidad de materiales posible. Si nos quedara algo de madera, se vendería por varias veces el precio de la madera normal. Ahora, siempre tenía ahorrar monedas y hacer oro en mi mente, así que no tenía intenciones de destruirlo físicamente. Entonces, ¿qué se efectuaría contra un oponente inmaterial, impermeable a los ataques físicos? Maná y espíritu eran opciones. A menos que un aventurero estuviera armado con uno de los dos, era imposible luchar contra un enemigo inmaterial. Por lo general, el medio más efectivo para combatir espíritus era divinidad. Sin embargo, los individuos que empleaban divinidad eran raros, y no había métodos comúnmente conocidos para matar monstruos con ella. Sin embargo, ya tenía un plan en mente. Enterrando mi espada profundamente en la cuenca del ojo, canalicé y cubrí mi arma con maná. Casi inmediatamente, ya, un grito agudo salió de la boca algo inquietante del Hyulapus-Ent. Cuando el lamento disminuyó, una sustancia tenue y negra salió del cuerpo del Ent, casi como un rastro de humo, antes de disolverse en el aire y desaparecer por completo. Con eso, la luz en los ojos y la boca del Ent se desvaneció lentamente. Cuando la tensión se desvaneció de sus ramas y enredaderas, el monstruo se derrumbó y su cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo. Supuse que ahora estaba muerto. Las enredaderas en el suelo también dejaron de hacer crecer sus raíces tan rápido como antes, volviendo a un ritmo de crecimiento más normal. Por lo menos, no podía discernir visualmente cómo crecían desde donde estaba parado. El cuerpo principal del Hyulapus-Ent, ahora de lado, estaba prácticamente indemne. Podría decir con confianza que había materiales más que suficientes para sacar de su corteza sin vida. Después de realizar una verificación rápida de mi entorno y confirmar que no había monstruos en mis alrededores más cercanos, me moví para recolectar los materiales por los que había venido. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.